El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el reino de los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír esas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje conocido más en el texto de San Mateo como el joven rico. Aquí dice un hombre, en el texto de San Mateo dice que era un joven. Y aquí, pues bueno, no importa si era una persona mayor o un joven, lo que importa es lo que nos dice. ¿Por qué? Porque podemos ver desde la primera lectura del libro del Eclesiástico precisamente cómo muchas veces el Señor nos pide el aborrecimiento de algunas cosas. Dice: aborrece lo que tu Dios aborrece o el Altísimo aborrece. Y en ese sentido podríamos ver qué es lo que aborrece el Altísimo, qué es lo que aborrece Dios: el pecado. ¿Qué es lo que le dice Jesús al hombre para que se pueda salvar? Que cumpla los mandamientos. En otras palabras, se aleje del pecado. Pero ¿cuántas veces en lugar de alejarnos del pecado, vivimos en el pecado? Inclusive, ¿cuántas veces nosotros no reconocemos a Dios? ¿Cuántas veces vamos solamente, como dice el Salmo, aunque ahí el Salmo dice que no hay problema, pero cuántas veces solamente vamos a Dios cuando tenemos el momento del apuro, el momento del aprieto? Tengo una enfermedad, falleció un familiar, tengo una enfermedad o un familiar está enfermo, etcétera. Solamente buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Y es ahí donde, como dice aquel viejo dicho, al nopal solamente se le busca cuando tiene tunas. Y es en ese sentido en donde sí, Dios nos ayuda, pero necesita también que confiemos en Él. Por eso podemos ir analizando también ese sentido. ¿Qué es lo que le dice ese joven? Maestro bueno. Y el Señor responde: ¿quién es bueno sino solamente Dios? Y es aquí donde, entonces, si solamente Dios es bueno, ¿por qué podemos haber escuchado inclusive el día de ayer
el hombre bueno dice cosas buenas, el hombre malo dice cosas malas. Si solamente Dios es bueno, ¿por qué podemos decir que el hombre es bueno? Y es ahí donde nos dice Santo Tomás de Aquino la participación. ¿Qué significa? Mientras yo participo más de Dios, puedo obtener la bondad. Y dice Santo Tomás que hay 4 características que son solamente propias de Dios: la bondad, la verdad, la belleza y la unidad. Estas 4 cosas solamente le pertenecen a Dios. Y nosotros podemos participar mientras más nos acercamos a Dios. Mientras yo estoy más cerca de Dios, soy una persona más buena. Mientras yo me acerco más a Dios, soy una persona más auténtica. Mientras me acerco más a Dios, soy una persona más bella, no físicamente, sino en esa belleza espiritual. Por ejemplo, podríamos decir, un ejemplo, pues podríamos ver al Padre Pío, y así como que de buenas a primeras podríamos decir, pues no tiene tanta belleza, pero su belleza espiritual es tan grande que hasta el día de hoy se siguen los consejos del Padre Pío. O podríamos hablar de algunos otros santos, por ejemplo, los lunes que hacemos esta oración del Padre Carlos de Foucault. Y si vemos sus fotografías, pues igual, no es un hombre agraciado, pero la belleza de sus escritos y esta comunidad de los Padres Blancos del Desierto que pues él forma. Y es ahí donde nosotros podemos verdaderamente encontrar esa belleza. ¿Por qué? Porque la belleza humana se acaba. Podríamos ver, por ejemplo, pues esas imágenes de una persona que ya falleció hace algunos meses, la señora Silvia Pinal, pues una belleza. Hasta Diego Rivera le hizo el cuadro, que ahorita los hijos se andan peleando por el cuadro. ¿Y cómo terminó? Una viejita con lo que sí fue su belleza, pero ya no la tenía. ¿Por qué? Porque la belleza humana se acaba. Inclusive las grandes obras de arte se acaban. ¿Por qué? Porque si no se les da mantenimiento, se echan a perder. Los monumentos, ahora con tanto químico que hay en el ambiente, pues viene la lluvia ácida y esos monumentos de mármol, esa piedra blanca muy hermosa, se va degradando. ¿Por qué? Porque lo natural, lo de este mundo se acaba, pero lo espiritual no. Por eso es importante de que busquemos más, como dice el Señor en otro pasaje del Evangelio, esos bienes espirituales que son los que perduran para siempre. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros un día nos vamos a morir. Por ahí la broma y el meme que hoy está de moda, que después de los 30 años pues ya no te sirven las rodillas, que ya no te sirve tanto la vista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y es por qué? Porque todo va degradándose. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿un carrito puede durar para toda la vida? No. ¿Un aparato electrónico puede durar para toda la vida? No, y menos ahora. ¿Por qué? Porque hasta las mismas empresas con las actualizaciones te lo van haciendo obsoleto. ¿Por qué? Porque no es para siempre. Lo que es para siempre es lo que tenemos que buscar, que es precisamente nuestra buena relación con Dios. Podríamos preguntarnos qué tanto tenemos esa buena relación con Dios. ¿Y cómo lo podemos notar? Vamos a misa todos los domingos, hacemos oración todos los días, hacemos obras de caridad todos los días, que es precisamente el tema del día de hoy. ¿Qué tanto nos desprendemos de lo nuestro para darle a los demás, a aquellos que nos necesitan? Y es que hay frases como por ejemplo una de San Agustín que decía que todo lo que nosotros atesoramos, si no lo usamos y hay quienes lo necesitan, le estamos robando a esos pobres. ¿Por qué? Porque ahora sí que, como dice aquel viejo dicho, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Ni lo usas tú, ni permites que otros que realmente lo pueden ocupar, lo utilicen. Y es ahí donde podríamos preguntarnos a veces, ¿qué tantas cosas tenemos guardadas ahí? De que a veces ropa que nunca usamos, pero ahí lo tengo para ver cuándo se ocupa.
o es que para cuando lo necesite, pero mientras está ahí echándose a perder. Y es donde nosotros tenemos que tener esa capacidad de abrir nuestro corazón. Por eso, ese joven rico, cuando el Señor le dice que cumpla los mandamientos, y él dice, Señor, eso lo he hecho desde muy joven, ¿qué más? Y es donde viene, pues ahora sí que la vara alta. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Ahí el Señor lo llama al seguimiento cercano de Él. Y este joven se va triste, ¿por qué? Porque no es capaz de desprenderse, porque tenía muchos bienes. Y aquí es donde viene esa sentencia, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y un rico no es realmente aquel que tenga muchos bienes, porque podemos atesorar hasta lo poquito que tenemos. Y es ahí donde, como dice el Señor, qué difícil es para los que confían en las riquezas. ¿Y cuántos? Ay, no, es que para sentirme tranquilo debo de tener tantos miles de pesos en mis cuentas bancarias. Y es que tengo que tener esto, y es que tengo que buscar esto, y es que quiero. Pero ¿para qué lo queremos? El día que nos moramos, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Pues nosotros ya nada, porque nos morimos. Y nuestros familiares, si se repartirán lo mejorcito, y si no, miren, al bote de la basura. Y entonces, ¿para qué perdimos tanta vida buscando tener cosas si al final de cuentas se van a ir a la basura? Y es donde el Señor dice que le es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja. Y bueno, pues hay imágenes donde literalmente está una aguja y el camellote. Pero no, el ojo de aguja son en las construcciones del tiempo de Jesús, y bueno, también más adelante pues eran puertas pequeñas de máximo pues unos 50. ¿Para qué? Para que todo el que entrara agachado. ¿Para qué? Para que si era enemigo pues ahí cortarle la cabeza, y si era amigo dejarlo pasar. De igual manera, pues un animal que por lo menos mide 2,5 metros, pasar por un agujerito de 1,5 metros. Por eso el Señor dice, es más fácil que ese camello entre por esa puertita que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no confían en Dios, porque confían en sus bienes materiales. Y podríamos decir, ay Padre, entonces para entrar en el reino de los cielos, ¿nada más necesito ser pobre? No. ¿Por qué? Porque también hay pobres que se van al infierno. Ahora sí que no es por nuestra condición social, sino es por el sentido del corazón. Podríamos decir, en la compañía de Jesús había gente rica, empezando por Mateo, cobrador de impuestos. ¿Cuánto dinero no tendría? Mucho bien habido y otro mal habido. Pedro, que era el jefe de la compañía pesquera, una persona con un oficio propio y sobre todo familiar, en ese tiempo quería decir que tenía mucho dinero. Podríamos hablar ya un poquito fuera de ese círculo. Susana, mujer de Cusa, oficial del rey Herodes. ¿Cuánto no tendría dinero esa mujer? Podríamos hablar de Lázaro y la familia, hombres ricos. Es más, María Magdalena, en la cena que invitan a Jesús, le rompe un frasco de perfume de 300 denarios. Y a nosotros se nos puede hacer poco, pero podríamos decir, el denario equivalía a un día de salario. Y bueno, ese perfume ya de segunda mano se hubiera vendido por lo menos en 300 denarios. Podríamos preguntar, ¿y nuevo cuánto costaría? ¿Un año de trabajo? ¿Más de un año de trabajo? Y esa mujer no le importa, lo rompe
a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no confiaban en sus riquezas, confiaban en el Señor. Y todo lo que tenían en ese pasaje de las mujeres que acompañan a Jesús, y menciona a personas de grandes recursos, y dice, y con sus bienes ayudaban a Jesús. Que podríamos decir, Jesús tampoco era pobre. ¿En qué sentido? En el sentido material. Imagínense 3 años predicando por todos lados, ¿cómo se hubiera mantenido? Y volvemos al punto, Jesús era el hijo del artesano, y Jesús durante su vida oculta, antes de que empezara su ministerio, trabajó. Por eso el día de la Pascua, cuando iba a ser entregado, Jesús tenía una túnica hecha de una sola pieza, de pies a cabeza, sin costuras. Hoy podríamos decir que era una pieza exclusiva de vestido que nadie se podía permitir más que los ricos, y Jesús la usa. Pero ¿qué es lo que tienen en común todos ellos? No se dejan llevar por las riquezas. Viven el plan de Dios, inclusive nuestro Señor Jesucristo, que humanamente podríamos preguntarnos, ¿si humanamente quería morir? No. ¿Por qué? Porque podemos verlo en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, porque sabe que el Padre lo puede hacer. Porque sabe que el Padre puede decir, claro, no vas a morir en la cruz. Y como decía San Anselmo de Canterbury, el punto es de la salvación de que Jesús se hiciera hombre. Ciertamente, anunciado de que tendría que morir por el pueblo. Pero podríamos decir, ¿y realmente Jesús tendría que morir en la cruz? Dice San Anselmo de Canterbury que no necesitaba morir cruentamente, porque lo que vino a enseñar es a vivir el plan de Dios, pero cada uno tenía que pagar por sus pecados. Lo que Jesús hace es asumir el pecado de todos los hombres de todos los tiempos. ¿Para qué? Para que nosotros no carguemos con esa maldición. Como dice San Pablo, Jesús se hace maldición para liberarnos de la maldición. Porque, como dice el mismo San Pablo, cuando habla a los romanos, dice, maldito el hombre que cuelga en una cruz. Y Jesús decide colgar en una cruz. Maldito por sí mismo, no, por nosotros, porque Él asume nuestra maldición, para, como dice San Pablo, dar muerte a la maldición en la cruz. Y entonces ese instrumento de maldición se convierte ahora en un signo de bendición, porque por la cruz hemos sido salvados. Ciertamente, mejor que una simple cruz, una cruz con Cristo, que es el cumplimiento de la promesa, es la salud. Por eso, en ese ejemplo o en esa imagen, en el desierto, las serpientes que muerden a los israelitas están muriendo. ¿Por qué? Por sus pecados. Y Moisés va con el Señor, Señor, perdónalos. Y el Señor, ¿qué le dice? Haz una serpiente de bronce, ponla en tu báculo, y aquel que vea la serpiente se salvará. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice a Nicodemo? Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraerá a todos hacia sí, porque Él es la verdadera salvación. No esa serpiente de bronce del desierto, Cristo es la salvación. Ahora bien, nosotros, ¿qué esperamos para acercarnos a Jesús? ¿Qué es lo que nos pide? Dejarlo todo. Y no literalmente que vayamos ahorita y vendamos todo, no, sino que no nos apeguemos a los bienes terrenales. Ahora sí que, como dice Job, lo tengo, qué bien, no lo tengo, qué bien. Que si lo tenía y lo perdí, decir como Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué nos apegamos? Cuando nos apegamos, no somos felices.
Por eso la verdadera libertad y la verdadera felicidad está en vivir el plan de Dios. Que si tengo esto, qué bien, que si no lo tengo, qué bien. Como decía San Agustín, Señor, pídeme lo que quieras, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. A fin de cuentas, si el Señor quiere que lo haga de esta manera o que tenga esto, el Señor me lo va a dar. Y es ahí en donde vamos a poder entrar. Por eso, nosotros ni con todo el dinero del mundo podemos salvarnos. Por eso el Señor dice que para los hombres salvarnos es imposible. Y retomando a San Anselmo de Canterbury, decía precisamente que nadie podía pagar a Dios, o como él lo dice teológicamente, nadie podía satisfacer a Dios por el pecado del primer hombre. ¿Por qué? Porque como lo dice la Escritura, los sacerdotes tenían que hacer primero un sacrificio por sus propios pecados para después hacer el sacrificio por los pecados del pueblo. Y esto todos los días, porque todos los días a veces caemos en pecado. Pero Cristo no tenía ningún pecado, por eso Él pudo satisfacer en sí mismo, en su carne, el pecado de todos, para en su misma carne dar muerte al pecado. Por eso podríamos hasta recordar esa última escena prácticamente, la penúltima, esa penúltima escena de la película de la Pasión, cuando Cristo muere en la cruz y empiezan a caer esas gotas de lluvia. Y en una gota de lluvia que cae en la tierra y ahí por los efectos va hasta el infierno. En donde el demonio que pensó que había ganado al que Jesús muriera, se da cuenta que perdió. Porque el pecado ya no resultaba una esclavitud para el hombre. Porque el pecado, gracias a la muerte de Cristo, ha sido perdonado. Entonces, es ahí. Si yo confío en Dios, si yo me entrego a Dios, ¿qué me va a preocupar? Y lo dice San Pablo en esa carta a los Romanos. La aflicción, el hambre, la desnudez, la muerte, no. En eso vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Y el que nos ha amado es Cristo, que dio su vida por amor a nosotros. Por eso él mismo dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, si decimos que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero, de Dios verdadero, y también hombre verdadero de hombre verdadero, entonces Dios es el que me da la salvación. Lo único que me pide, volvemos al principio del pasaje, cumplir su voluntad. Esa voluntad que nos invita a no encerrarnos en nosotros, sino servir. Por eso, como va a decir también el Señor, más adelante lo escucharemos, no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en redención de todos. De igual manera, cada uno de nosotros tiene que dar la vida, no cruentamente, sino en el servicio a todos aquellos que nos necesitan. Por eso, pidamos al Espíritu Santo que no nos dejemos vencer por las riquezas y las tentaciones de este mundo, sino que verdaderamente podamos someternos al plan de Dios. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a hacer nuestra oración de San Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo.
y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Y así continuamos con nuestra celebración.